Algo pasó en Olavarría en febrero de 2023. Para poner en contexto, Olavarría es una ciudad situada en la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, Argentina, ubicada a 363 kilómetros de la capital de la nación, la ciudad de Buenos Aires. La ciudad lleva el nombre del coronel José Valentín de Olavarría, amigo de Álvaro Barros, quien la fundó oficialmente en honor a su amigo. El nombre Olavarría proviene del euskera Olavarria, que significa la herrería nueva. En la segunda mitad del siglo XIX, se llevaron a cabo campañas militares contra los pueblos originarios y se levantó un pequeño fortín en la zona en 1855, pero fue abandonado después de enfrentamientos. En la década de 1850, se acordó que una tribu liderada por los caciques Catriel y Cachul viviera en la zona para cultivar la tierra. En 1864, el teniente coronel Manuel Molina estableció el campamento de las puntas del arroyo Tapalquén, que luego se convirtió en Olavarría. La ciudad de Olavarría se dedica principalmente a la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. La industria y las actividades agrícolas son las principales fuentes de ingresos para el municipio, mientras que las canteras de piedra caliza han impulsado la aparición de la industria del cemento, la alimentaria y las curtiembres. En cuanto al transporte, la ciudad cuenta con un sistema ferroviario y de transporte público urbano que se divide en 6 líneas de autobuses. El paisaje de la ciudad está dominado por cerros, sierras y picos menores que forman parte de las sierras de Tandil, además de lagunas, arroyos y algunos cursos de agua temporales que conforman su sistema hídrico. El clima de la ciudad es templado pampeano de interior, con una tasa de precipitaciones considerable. El 19 de febrero de 2023, en dicha localidad de Olavarría, hubo un avistamiento ovni que dejó a los habitantes en un estado de miedo y desconcierto. Una foto del objeto extraño que volaba en el cielo se hizo viral en todo el mundo, y muchos comenzaron a preguntarse si estábamos solos en el universo. Pero las cosas empeoraron cuando las personas que estuvieron cerca del lugar del avistamiento comenzaron a sufrir extraños fenómenos paranormales. La autora de la foto, que estaba en el parque con su amiga, comenzó a tener pesadillas todas las noches. En ellas, veía luces brillantes y formas extrañas que la perseguían en la oscuridad. Pero no solo ella fue afectada por estos extraños sucesos. Muchos habitantes de la localidad comenzaron a tener visiones de seres extraños y a escuchar ruidos inexplicables en la noche. Algunos decían que veían luces en el cielo y otros aseguraban que habían visto a criaturas extrañas merodeando por la ciudad. El miedo se apoderó de la ciudad y la gente comenzó a temer por sus vidas. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, una luz brillante apareció en el cielo y comenzó a descender lentamente hacia la ciudad. La gente corrió a esconderse, temiendo lo peor. Cuando la luz finalmente llegó al suelo, se abrió una compuerta y salieron varios seres extraños, con cabezas enormes y cuerpos delgados. Los habitantes de Olavarría se quedaron sin palabras, sin saber qué hacer. Los extraterrestres caminaron por las calles de la ciudad, observando todo a su alrededor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los seres regresaron a su nave y se elevaron en el aire, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La ciudad quedó en silencio y la gente comenzó a preguntarse si aquellos seres volverían algún día. Desde entonces, Olavarría se habló de ese extraño avistamiento ovni y muchos creen que lo que vieron esa noche fue solo el comienzo de algo mucho peor. Los habitantes de Olavarría se recuperaron del shock del avistamiento ovni y comenzaron a vivir sus vidas normalmente. Pero algo había cambiado en ellos, algo que no podían explicar. Comenzaron a tener extrañas visiones, pesadillas y a escuchar ruidos inexplicables en la noche. El miedo se había apoderado de ellos y muchos comenzaron a preguntarse si los extraterrestres volverían algún día. Con el tiempo, los sucesos extraños comenzaron a ser más frecuentes. Las luces en el cielo eran cada vez más comunes y los avistamientos de criaturas extrañas se hacían más evidentes. La ciudad estaba sumida en el caos y el miedo y la gente comenzó a buscar respuestas. Un grupo de investigadores llegó a Olavarría para estudiar el fenómeno ovni que se había vuelto cada vez más frecuente en la ciudad. Durante varios meses, realizaron pruebas y entrevistaron a testigos, tratando de encontrar alguna explicación para lo que estaba sucediendo.
Pero lo que descubrieron fue mucho peor de lo que esperaban. Los extraterrestres que habían visitado la ciudad no eran pacíficos, como se había creído en un principio. De hecho, eran peligrosos y estaban realizando experimentos en los habitantes de la ciudad. Los investigadores descubrieron que los extraterrestres habían estado abduciendo a la gente de Olavarría durante años y que habían estado realizando extraños experimentos en ellos. Habían implantado dispositivos en sus cuerpos y habían manipulado sus mentes, controlando sus pensamientos y emociones. La ciudad estaba sumida en la desesperación y la gente comenzó a buscar maneras de protegerse de los extraterrestres. Pero no había nada que pudieran hacer para detenerlos. Los avistamientos ovni se hicieron cada vez más frecuentes, y los experimentos en los habitantes de la ciudad continuaron. Finalmente, un día, los extraterrestres abandonaron la ciudad, llevándose consigo a muchos de los habitantes de Olavarría. La gente que quedó atrás nunca volvió a ser la misma. Vivían con miedo constante, preguntándose cuándo volverían los extraterrestres y si algún día podrían recuperar sus vidas normales. Desde entonces, Olavarría se convirtió en una ciudad gris, abandonada por todos aquellos que habían logrado escapar de los extraterrestres. La ciudad se había convertido en una advertencia para el resto del mundo, una advertencia de que no estábamos solos en el universo y que no todos los visitantes eran pacíficos. A pesar de los esfuerzos de los científicos y expertos en ovnis, nadie pudo explicar la verdadera naturaleza de los extraterrestres que visitaron Olavarría. La ciudad se convirtió en un lugar de interés para investigadores y curiosos que querían conocer más sobre lo que había sucedido allí. Pero lo que encontraron fue aún más aterrador. Descubrieron que los extraterrestres no solo habían estado realizando experimentos en los habitantes de Olavarría, sino que también habían dejado algo atrás, una especie de virus desconocido que comenzó a afectar a las personas que se habían quedado en la ciudad. El virus se propagó rápidamente, en pocos días, y pronto se convirtió en una epidemia que se extendió a otras partes del mundo. Los síntomas eran terribles: fiebre alta, dolores de cabeza y musculares, náuseas y vómitos, y una extraña erupción en la piel. Pero lo peor era el efecto que tenía en las personas. Los afectados perdían la capacidad de razonar y actuar de manera racional, convirtiéndose en seres irracionales y violentos. El mundo se encontraba en una situación desesperada. Los científicos trabajaban sin descanso para encontrar una cura para el virus, pero parecía que no había solución. La epidemia se propagaba cada vez más. Mientras tanto, en Olavarría, los extraterrestres observaban la situación con interés. Habían dejado el virus como una forma de debilitar a la humanidad, preparándola para una invasión. Pero habían subestimado la capacidad de la humanidad para resistir y luchar. Finalmente, después de muchos esfuerzos y sacrificios, los científicos encontraron una cura para el virus. La humanidad se había salvado, pero había sido un costo terriblemente alto. La ciudad de Olavarría seguía abatida, pero se había convertido en un recordatorio de que no estábamos solos en el universo, y que debíamos estar preparados para lo desconocido. La humanidad había sobrevivido a la prueba, pero nadie sabía qué nuevos desafíos esperaban en el futuro. A medida que el tiempo pasó, Olavarría se había convertido en un lugar donde pocos se aventuraban a entrar. La mayoría de la gente evitaba la ciudad por miedo a que el virus todavía estuviera presente allí. Pero había algunos valientes que querían investigar lo que había sucedido allí. Un grupo de científicos se aventuró en Olavarría, armados con trajes especiales para protegerse del virus. Lo que encontraron allí fue aterrador. Descubrieron que los extraterrestres habían dejado más que solo el virus. Habían dejado tecnología alienígena avanzada, que parecía estar activa y operando. Los científicos estaban fascinados por lo que encontraron, pero también aterrorizados. Sabían que no podían dejar que esa tecnología cayera en las manos equivocadas. Decidieron tomar medidas drásticas y destruir todo lo que encontraron allí. Pero cuando intentaron hacerlo, se encontraron con una resistencia inesperada. La tecnología alienígena parecía tener una especie de defensa propia y atacó a los científicos con una fuerza devastadora. Los científicos apenas lograron escapar con vida y lo que vieron los dejó sin aliento. Los extraterrestres habían dejado algo en Olavarría, algo que estaba mucho más allá de su comprensión.
La humanidad se encontraba una vez más en peligro, y esta vez no sabían cómo detenerlo. Los extraterrestres habían dejado una señal de advertencia, una advertencia de que no éramos los únicos en el universo y de que debíamos estar preparados para lo que viniera. La pregunta era, ¿estábamos preparados? ¿Era la humanidad lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo desconocido? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura, nunca olvidaríamos lo que había sucedido en Olavarría, y siempre estaríamos vigilantes ante la posibilidad de que algo similar pudiera suceder de nuevo. La humanidad se encontraba en una encrucijada, pero a pesar de todo, había algo que nos unía, la determinación de luchar por nuestra supervivencia y por el futuro de nuestro planeta. En un esfuerzo conjunto, científicos, gobiernos y ciudadanos trabajaron juntos para desentrañar los misterios de la tecnología alienígena que habían descubierto en Olavarría. Fue un proceso difícil y peligroso, pero finalmente lo lograron. Utilizando los conocimientos que habían adquirido, desarrollaron nuevas tecnologías y armas avanzadas que podrían hacer frente a cualquier amenaza que pudiera surgir del espacio exterior. Y cuando llegó el momento de poner a prueba sus creaciones, los seres humanos demostraron ser valientes y astutos. Lograron repeler cualquier amenaza que se acercara a nuestro planeta, y demostraron que la humanidad era mucho más fuerte de lo que cualquier extraterrestre había imaginado. A medida que pasó el tiempo, la tecnología alienígena encontrada en Olavarría se convirtió en algo común y corriente en la Tierra. Los seres humanos aprendieron a controlarla y utilizarla para el bien común, mejorando nuestras vidas y haciendo que el mundo fuera un lugar más seguro y avanzado. Y así, la humanidad logró superar la amenaza extraterrestre que había comenzado en Olavarría. Aunque no sabemos si alguna vez volveremos a enfrentar una situación similar, podemos estar seguros de que estaremos preparados para ello, y que lucharemos hasta el final para proteger nuestro hogar y nuestra especie.